Buenas noches, ahora sí. El invitado de hoy es Diego Espina, periodista y secretario de gobierno del municipio de Morón. Diego, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? Muy bien, buenas noches. Bueno, te veo como ver mejor. Sacaron en la provincia de Buenos Aires, digo, sacó el nuevo encuentro, el 6%, ¿no? Sí. ¿Y esto los conforma o no conforma? Porque en el 2009 habían sacado también el 6%. No, a nosotros nos conforma, primero habíamos sacado el 5,6, ahora estamos casi en el 6%, no sé cómo quedaron los números finales, pero hemos recibido más votos que en el año 2009. Nos conforma si se tiene en cuenta que primero estamos contentos por la elección en términos generales, ¿no? Y por el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner, que entendemos que de algún modo viene a convalidar lo que se decía de nuestro espacio político en sentido de acompañar a Cristina para un nuevo mandato, habida cuenta que nuestro partido no tiene candidato propio y que creemos que lo mejor que le podía pasar a Argentina, teniendo en cuenta el abanico de alternativas electorales para esta elección, era que Cristina Kirchner gane. Y la verdad que ganó, y ganó muy bien, lo cual nos pone contentos. Nosotros suponíamos que iba a ganar, no suponíamos creo que nadie que podía ganar al 50, nosotros lo teníamos más o menos en un 45, con lo cual de todos modos evaluamos que su elección iba a ser muy alta y que el segundo no iba a llegar al 15%, lo cual efectivamente sucedió. Así que si bien hubo sorpresa, esperábamos un triunfo de este modo. Con respecto al resto de las fuerzas de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires, todos han perdido votos. Ha sacado casi la mitad de votos de Narváez, ha sacado menos votos, bueno, el igualdismo no sé si se lo puede medir porque era parte del PRO, pero ha sacado menos votos Margarita. Estaba mezclado con el PRO. Claro, ha sacado menos votos Margarita, Stolbizer, es decir, todo el resto de las fuerzas políticas de la provincia de Buenos Aires redujeron por lo menos en la mitad su caudal de votos, y Sabatella, sin embargo, no solo que no redujo su caudal, sino que lo amplió, teniendo una excelente performance en algunos distritos que no lo veníamos teniendo. Por ejemplo, en Florencio Varela, Nuevo Encuentro resultó ser la segunda fuerza, y así en varios distritos del conurbano de la provincia de Buenos Aires. En Ituzaingó bajaron. No, en Ituzaingó sacamos, con respecto a qué, al 2005, la diferencia de parte del candidato del Partido Justicialista, que es Alberto Descalzo, es de 20 puntos con respecto a Daniel Larrache. Daniel Larrache para nosotros hizo una elección extraordinaria. Descalzo sacó el 37, que después de 16 años es evidentemente una buena elección y hemos manifestado públicamente las felicitaciones, pero Daniel Larrache sacó 17 puntos. No hubo, salvo en aquellos distritos donde hubo pelea de verdad, donde incluso los intendentes han perdido, que son muy pocos, no hubo en el resto del conurbano ningún lugar donde la segunda fuerza en un distrito llegue al 17%, como salvó Daniel Larrache en Ituzaingó, lo cual lo posiciona de una manera extraordinaria. Obviamente, si vos en el año 2009, que es la otra elección en la cual nosotros hemos participado, en las elecciones legislativas, no, o sea, no es la misma forma de medirlo. Esta es una elección ejecutiva, y la verdad que el hecho de ser segunda fuerza en casi todos los distritos del conurbano, en La Matanza fuimos segunda fuerza, nuevamente con el 8% de los votos. Nuestro candidato intendente es el que va a disputar sin duda con Fernando Espinosa, pero no hay otro candidato en el conurbano que haya sacado 17 puntos solo. De hecho, en Morón, Lucas Mí sacó 40, nuestro intendente, Lucas Mí sacó 40, y el segundo sacó 11% de los votos. En Ituzaingó, Alberto Descalzo sacó 37%, y el segundo, que es un hombre de Sabatella, que es Daniel Larrache, sacó 17% de los votos, con lo cual nuestra performance electoral ha sido verdaderamente buena. Obviamente uno quiere ganar todo, siempre, pero la verdad que la performance electoral en un encuentro es muy buena. No hay, te reitero, otro candidato en el conurbano que haya sacado 17 puntos. El resto de la media donde hemos estado del conurbano sacamos los mismos votos que la segunda fuerza, alrededor del 10, el 11, el 12% de los votos. Te reitero, somos segunda fuerza. En Merlo sacamos el 13% de los votos, y somos nuevamente segunda fuerza, y peleando contra un gigante como es Raúl Ocasio. Bueno, pero en algún momento hay un corte entonces, porque si son segunda fuerza en los distritos del conurbano, pero en provincia terminan cuarto, quinto, ¿no? Sí, pero somos la única fuerza después del justicialismo que creció en cantidad de votos. No hay ninguna otra fuerza de la provincia de Buenos Aires que haya sacado más votos que en 2009. La única fuerza que sacó más votos es la de Sabatella.
No hay otra, decime una, está bien. No, O sea, acá creció el Frente para la Victoria y como parte de esa estrategia de acompañamiento a Cristina, sin duda sacó más votos el Nuevo Encuentro. Todos los demás partidos, la coalición cívica desapareció, no sé, el partido de acá lo que Stolbizer, cuánto había sacado antes en la provincia de Buenos Aires, cuánto sacó ahora, la mitad. Bueno, todas las fuerzas políticas sacaron la mitad de votos, menos el Frente para la Victoria con la candidatura de Cristina y menos Martín Sabatella con Nuevo Encuentro. Está bien, te quiero preguntar una cosa. Yo pedí a Facundo que muestre la tapa. Esta es la tapa del discurso del día de hoy. Obviamente, vos lo viste, ¿no? Lo vi y me asusté porque pensé que había pasado algo con los últimos votos porque no eran esos los datos que yo tenía cuando me quedo dormido. No, está bien, porque vos estás tomando los datos por candidato. Esto es lo que terminó resultando a partir de las 6 de la mañana. Terminamos, el ejemplar se terminó a las 8 de la mañana y después estuvo en la calle. En realidad, el Frente para la Victoria en Morón saca alrededor del 20% total de sus candidatos. No lo tomás así vos. No, sí, lo tengo, sí. Para el 23 Primero que nada, te felicito por la producción y por el esfuerzo, porque es un medio local, ¿verdad? Que casi de manera simultánea con los resultados electorales, todos los comicios, es muy bueno y te felicito por eso. Sí, yo comparto que el Frente para la Victoria estuvo rozando la media de los últimos 12 años, que es del 20%. Lo que no comparto es que Marinucci haya sacado el 20% porque no sacó el 20%, sacó el 11%. Sí, el Frente para la Victoria. Está bien. Ahora, estos votos, por ejemplo, ¿no? Lucas Guía, el 23 de octubre, repite el 41, sube, baja, ¿cómo lo ven ustedes? Te digo porque esto se va a ver con los otros candidatos. Por ejemplo, Marinucci, el 23 de octubre, en la general, ¿lograrán retener los 20 puntos? Es que Marinucci, primero quería decir de paso, ¿no? Que me decía Lucas que sabía que venía para acá, transmitirle a los televidentes el profundo agradecimiento de Lucas Guía a los vecinos de Morón, que le han dado por primera vez, esta es su primera elección, una contundencia electoral realmente magnífica, brillante, que tampoco casi se reitera en todo el conurbano oeste. Así que de parte de Lucas Guía, los vecinos y las vecinas de Morón, el más profundo de los agradecimientos. Segundo, que Marinucci no tuvo el 20, tuvo el 11. ¿Qué fue lo que pasó? Después están los votos de los otros candidatos del Frente para la Victoria, y yo creo que el desafío de Marinucci, de Martín Marinucci, del Frente para la Victoria, va a ser precisamente retener los votos, ese 11-12% de Martín Marinucci, y lograr sumar los votos de Esteban y el resto de los candidatos del Frente para la Victoria. Yo creo que es de esperar que sí, no sé por qué no lo iría a retener. Después lo que pasó acá, que era una elección primaria, una especie de interna, entonces todos los partidos políticos tenían una diversidad de candidatos muy grande. Yo no sé cómo responde eso, digamos, porque nosotros entendemos que los candidatos no son los dueños de los votos, sino que la ciudadanía es libre, soberana y decide. No sé si se puede hacer una traslación mecánica de los votos. El dualismo, por ejemplo, que tuvo dos principales exponentes, no sé si esos votos se suman y se juntan, porque sí, me parece que va a ser el desafío. Me parece que el sindicalista, ¿cómo se llama? El que ganó, Domingo Bruno. Me parece que Domingo Bruno, del sindicato gastronómico, va a tener que lograr que los votos del abogado Rapazo se le sumen a él. Ese va a ser su desafío. Hay un tercer candidato que sacó un 2,3%, en total sacaron el 12,58%. Por eso, me parece que el desafío del sindicalista gastronómico es lograr sumar los votos de los otros candidatos del mismo. Y me parece que el desafío de Marinucci es sumar los votos de los otros candidatos. Y el desafío nuestro es seguir gobernando la ciudad de Morón, como lo venimos haciendo, seguir Lucas Guía al frente de gobierno transformador, como lo viene haciendo, y tratar de convocar al vecino y a la vecina de que el 22 de octubre nos vuelva a acompañar con su voto. Ahora, hay gente que no le ha gustado la alianza del Nuevo Encuentro o la elección del Nuevo Encuentro a Cristina Fernández. A ver, una cosa es Morón y otra cosa es la provincia de Buenos Aires. A decir por los resultados electorales, la alianza no jugó en contra. Nuestra lista de acción no jugó en contra porque de hecho hemos tenido más votos que en el 2009. El Morón es cierto que uno tiene, si querés, dos maneras para encarar la situación. Un tema es la gestión, poner en consideración de la ciudadanía moronense la gestión de Morón y pedir que te voten por la gestión o que no te voten.
Dentro de esa cantidad de votos que uno tiene, hay votos kirchneristas, obviamente Cristina ganó de manera arrojadora en toda la Argentina y también en la provincia de Buenos Aires y también en Morón, con lo cual muchos votos son de gente que votaban a Cristina. Y también hay otros votos de gente que no votaba a Cristina y que no le gusta a Cristina, porque también hubo un corte de boleta en favor de los candidatos de Nuevo Encuentro en Morón. Pero de todos modos, nosotros, y esto lo dice siempre Martín Sabatella y Lucas Gil, no hacemos política por una cuestión de conveniencia. No es que decimos, si Sabatella hubiera sido candidato a gobernador de tal, le hubiera ido mejor. Hay una cuestión de firmes convicción. Nosotros creemos que es necesario reconstruir el sistema de partidos políticos en la Argentina en base a un mundo de sus ideas, de la honestidad, de la transparencia, del ejercicio de la política, y vamos a hacer las cuestiones por convicción y no por conveniencia. Casualmente es una de las cuestiones que se critica de la estructura de PJ, ¿no? Que a veces ha sido funcional cuando tuvo la ola menemista con el liberalismo, eran todos menemistas, cuando se vino el dualismo, todos los intendentes de conurbanos eran dualistas, y ahora que está Cristina son todos cristinistas, y antes fueron kirchneristas. Nosotros tratamos de hacer política con coherencia, con honestidad y con transparencia, y le explicamos a la ciudadanía que gobernamos muy bien la ciudad y que tenemos derecho a pensar en política. Hacemos una pausa y ya volvemos con Diego Espina, secretario de Gobierno del municipio de Morón.